Imagínate que estás circulando por la autopista y un cartel o tu GPS te anuncia que hay un embotellamiento unos kilómetros más adelante. ¿Qué haces? ¿Empiezas a hurgar en tu cerebro para encontrar un escape, una vía alternativa? ¿O te quedas en la autopista con la esperanza de que el GPS se haya equivocado? Cosa que obviamente no ha hecho. ¿O recuerda qué has hecho cuando estás intentando resolver un problema en el trabajo y la estrategia que siempre has seguido en circunstancias parecidas no funciona? ¿Qué haces? ¿Persistes en aplicar el método conocido con calzador? ¿Abandonas la tarea? ¿O buscas una forma diferente de atacar el problema? Pues bien, ¿cómo respondes ante situaciones de este tipo en que las condiciones del entorno han cambiado? Depende de tu nivel de flexibilidad cognitiva. Es una capacidad que ha sido definida de diferentes maneras, pero quizás una definición útil para empezar es que la flexibilidad cognitiva es la habilidad de adaptar tu comportamiento para conseguir tus objetivos en unas nuevas condiciones del entorno. O sea, se trata de la capacidad del cerebro para adaptarse a acontecimientos nuevos, cambiantes, no planificados. En este sentido, a veces se le denomina también cognitive shift, o sea, cambio o alternancia cognitiva. Es una adaptación que hacemos a una nueva situación en la que normalmente nuestra estrategia convencional deja de funcionar. También se utiliza el término cuando hablamos de personas que son capaces de pasar con facilidad y rapidez de una tarea a otra, sin que con eso queramos decir que pueda mantener el mismo nivel de atención o focalización en todas ellas. La capacidad de moverse entre tareas es una de flexibilidad cognitiva porque lleva a cambiar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque han cambiado las condiciones. Lo que necesito para escribir en el teclado no es lo mismo que necesito para responder a una pregunta que me hace el compañero de la mesa de al lado. Hay personas que no son muy flexibles en su cognición, sino que se atan a su forma habitual de hacer las cosas. Por ejemplo, hay niños que tendrían dificultades para responder a la pregunta de su profesora sobre distintas maneras de organizar en grupos a los estudiantes de la clase. ¿No son acaso todos niños y niñas? ¿Qué otros grupos podrían pensarse? Y es que hay personas ancladas en su rigidez cognitiva, lo contrario de la flexibilidad cognitiva. De hecho, parece ser que los humanos somos especialmente malos a la hora de cambiar nuestras rutinas aprendidas, que nos han funcionado anteriormente. O sea, nuestro cerebro cae fácilmente en los sesgos, cosa que no ocurre en primates próximos, como algunas investigaciones han demostrado. Y en el contexto de la curiosidad, parece obvio pensar que la flexibilidad cognitiva, o sea, permitirse pensar de formas diferentes en situaciones cambiantes, favorece la curiosidad. La flexibilidad cognitiva nos ayuda a resolver problemas de formas nuevas, creativas, a adaptarse y actuar más apropiadamente frente a situaciones cambiantes. Nos permite literalmente un cambio de perspectiva que abre nuevas formas de ver las cosas. Un cerebro anclado en sus convicciones, nada flexible, no se permite la libertad de la curiosidad. La flexibilidad cognitiva es considerada un componente crítico de la función ejecutiva del cerebro, o sea, de los procesos mentales que nos permiten planificar, focalizar nuestra atención y llegar a resultados mezclando diversas tareas en el proceso si es necesario. Aparte, esta flexibilidad nos ayuda a socializar. Las personas con rigidez cognitiva no tienen ni interés ni facilidad por comprender las posiciones de otras personas. Hay que entender cómo enfocan las cosas otras personas, que pueden tener una visión que nos ayude a nosotros a salir de la trampa en la que nuestra visión sesgada puede habernos metido. Además, las empresas piden cada vez más profesionales que tengan capacidades adaptativas y empáticas para hacer frente a situaciones complejas y cambiantes. Ser cognitivamente flexible puede ilustrarse metafóricamente como una corriente de agua líquida que discurre, se adapta al río, busca nuevos caminos. Más aún, las organizaciones como organismo tienen que aprender ellas mismas a desarrollar su flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva puede medirse y puede entrenarse. Yes! Hay incluso juegos infantiles como el Superflex que impulsan la flexibilidad mental.
Hay mucho que aprender al respecto, pero algunos estudios remarcan evidencias como, por ejemplo, que la flexibilidad cognitiva aumenta a través de ciertos modos de entrenamiento mental, pero también gracias a la actividad física y a la experiencia bilingüe.